En el primer vídeo estuvimos trabajando sobre este mismo ejemplo y resolvimos la parte más intuitiva, más sencilla, un poco lo que el enunciado nos pedía. La idea de esta segunda parte era añadir algunos supuestos nuevos y ver cómo se resolverían y cómo deberían llevarse a cabo. En la primera versión habíamos considerado pues que un jugador jugaba en un equipo, pertenecía a un equipo y un equipo jugaba a un partido. La idea era la siguiente: el hecho de que jugador y partido estuvieran indirectamente relacionados significa que será deducible o se podrá conocer qué jugadores juegan un partido. Pero claro, podemos, quizás, a lo mejor nos puede interesar hacer esto y vamos a ver un poco qué diferencia sería la diferencia entre colocar aquí una relación directamente entre jugador y partido y cuál sería la acción más correcta, ¿no? Es decir, tirar de este camino, de esta vía de conexión entre jugador y partido, o hacer una nueva, vamos a llamarlo participa, por no repetir el nombre, por no liarnos. Entonces yo podría decir, por un lado, que un jugador participa en un partido, pero por otro lado puedo decir que un jugador pertenece a un equipo y que un equipo juega un partido, de manera que podría deducir que el jugador juega el partido. Pero aquí entra un poco ya el contexto de la temática de nuestro problema, y es que, claro, un jugador puede estar lesionado, sigue perteneciendo al equipo, pero no ha jugado ese partido. ¿Nos interesa afinar hasta ese caso? Quizás sí, quizás nos interese. De esa manera nos interesaría tener en cuenta esta relación. Es decir, vamos a almacenar por un lado que un jugador pertenece a un equipo, vamos a almacenar que ese equipo juega, pero dado el contexto del fútbol, en este caso que es nuestro tema, podemos pensar que un jugador puede lesionarse, no deja de pertenecer al equipo, pero va a quedar almacenado, va a quedar reflejado de esta manera que el jugador ha jugado y no ha jugado porque no estuvo en el partido. De esa manera necesitamos almacenar por separado la información de este caso, si nos interesara. No significa que la anterior versión estuviera mal, sino que significa que no recoge esa información. Depende de la importancia de ese dato, nos puede interesar o no interesar. En este caso, una vez hecho esta relación, hay que tener en cuenta que vamos a tener un ciclo, lo que se conoce un ciclo, que sería un ciclo cerrado entre entidades relacionadas, y siempre da pie a pensar que quizás nos hemos equivocado. Es decir, si tengo dos entidades unidas por dos vías diferentes, puede ser una situación sospechosa de redundante. En este caso hemos visto que no, porque por un lado almaceno que un jugador pertenece a un equipo y que su equipo juega un partido, pero eso no me garantiza la información que esta relación me proporciona. Con lo cual, en este caso tenemos un ciclo y además es válido. Solo tendríamos que añadir la cardinalidad. Jugador participa, pues vamos a poner que puede participar en 0 partidos porque podría no jugar nunca por tener lesión durante toda la temporada, y puede jugar un total de n partidos, es decir, jugará entre 0 y n partidos. Y por otro lado, en un partido pueden participar, pues claro, como mínimo 22 podríamos colocar, y como máximo un número mayor, porque podrían sucederse algunos cambios y demás. Como tampoco sabemos qué tipo de fútbol es, si es fútbol sala, fútbol de qué tipo, vamos, lo que podemos hacer es colocar un mínimo y un máximo diferentes, por eso utilizamos 2 letras diferentes, de manera que en un partido pueden jugar entre muchos, entre varios y varios. No sabemos cuáles, no tenemos un número definido ahora mismo, pues no lo sabemos. Lo podríamos dejar así. De esta manera hemos añadido un nuevo supuesto al enunciado y además hemos vigilado el posible ciclo redundante que teníamos en el diseño. Podríamos añadir más supuestos, como por ejemplo nos pidieran que el jugador, que queremos almacenar los goles que mete un jugador. Pues en ese caso, si nos damos cuenta, también tenemos aquí almacenados los goles, pero claro, tenemos los goles por equipo. El hecho de que un jugador pertenezca a un equipo
el que sea, y ese equipo haya metido 3 goles en un partido, 4 goles en otro, 5 goles en otro, 0 goles en otro, no nos da ninguna indicación de qué jugador los ha metido. De manera que nos vuelve a pasar un poco lo mismo. Necesitamos volver o almacenar esa nueva información. De manera que a lo mejor la manera más correcta sería indicar aquí goles. Los goles que un jugador mete en los partidos en los que participa. Aquí hay que volver a tener en cuenta un poco el tema de la redundancia. Estamos utilizando un atributo que aparentemente es el mismo porque se llama igual, pero no es el mismo. Es decir, estos son los goles que un equipo mete en un partido y estos son los goles que un jugador mete en un partido. Son dos conceptos, dos ideas diferentes, por lo tanto no hay posibilidad de redundancia. A partir de aquí podemos añadir todo lo que queramos, siempre y cuando vayamos teniendo en cuenta este tipo de cosas. Siempre que vamos añadiendo, vamos complicando un ejercicio, nos pueden aparecer ciclos que tendremos que controlar y verificar que no son redundantes. Y segundo, atributos que puedan ser el mismo, pero que realmente no son el mismo. El hecho de que se llamen igual no nos va a indicar que son el mismo dato, sino que simplemente hay que pensar en ellos añadiéndolos el contexto. Es decir, en este caso añadimos el contexto de que son los goles que un equipo mete en un partido y aquí tenemos los goles que un jugador ha metido en un partido, que es muy diferente. La idea es que la suma de todos estos goles daría estos, ¿no? en un mismo equipo. Pero bueno, tampoco tenemos por qué controlar ese tipo de cosas, por lo menos en este modelo donde solamente tenemos que tener una idea o un concepto sobre el problema que debemos resolver.